Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a estar revisando el ejercicio número 2 de la página número 14 de su manual del estudiante de cálculo integral de Getty. El ejercicio 2 trata de calcular el área de la siguiente figura. ¿Sale? El único condicionante que nos dan al inicio es que tú utilices 4 rectángulos. ¿Sale? Para empezar vamos a describir un poco nuestro problema. Se trata de la gráfica de la función menos x cuadrada más 4x. ¿Sale? Vean cómo la base de la función va desde 0 hasta 4. ¿Sale? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es calcular cada una de las bases de los rectángulos mediante la cual vamos a estar dividiendo nuestra figura. Nosotros habíamos mencionado que este ejercicio se iba a resolver con 4 rectángulos. Por lo tanto, el valor de n es 4. ¿Sale? En segundo lugar, vamos a establecer cuáles son nuestros límites de la función. Por ejemplo, nosotros aquí, donde comienza la base de la función, vamos a llamarlo el límite a, y donde termina la función vamos a llamarlo el límite b. ¿Sale? Algunos llaman a este primer límite límite inferior y otros autores denominan como b como el límite superior. ¿Sale? Posteriormente, para calcular la base o el ancho de los rectángulos, lo que debemos hacer es estimarlo mediante la siguiente expresión matemática. ¿Sale? La expresión matemática es delta x es igual al valor del límite superior, que es b, menos el límite inferior, que es a, dividido entre n. N, ustedes ya saben que va a ser el número de rectángulos que nosotros vamos a, en que vamos a seccionar la figura o vamos a dividir la figura. ¿Sale? Si nosotros hacemos nuestra sustitución de valores, nos vamos a dar cuenta que delta x es igual al valor de b, que es 4, menos el valor de a, que es 0. Fíjense cómo aquí la b llega al 4 y la a está en el 0. ¿Sale? Por eso es que el valor que nos da aquí es 4 menos 0. Y todo eso dividido entre n. N es 4. Si simplificamos nuestra expresión, vamos a obtener que el delta x es 4 menos 0. Nos da a 4. Entre 4 a 1. Y con esto nosotros obtenemos nuestro valor del delta x. Es decir, obtenemos el valor del ancho de cada rectángulo. ¿Sale? Esto quiere decir que cada rectángulo va a valer 1 centímetro. Por lo tanto, fíjense, si nosotros dividimos el primer valor, va a estar aquí. Aquí sería el 1, aquí sería el 2, aquí sería el 3, ¿no? A partir de este valor hasta el 1 vamos a trazar el primer rectángulo. ¿Sale? Entonces ya tenemos el primer dato, que es el ancho de nuestros rectángulos. Posteriormente, para calcular la altura de cada uno de esos rectángulos, tenemos que evaluar la función fx igual a menos x cuadrada más 4x con cada uno de los valores de a, comenzando con el valor de a, posteriormente con el valor de a1. Ustedes ya saben que a1 sería este valor, el límite inferior del segundo rectángulo, a2 el límite inferior del tercer rectángulo, y a3 el límite inferior del tercer rectángulo. ¿Sale? Entonces vamos a evaluar esta función con cada uno de los valores de a, posteriormente con a1, a2, a3, y se nos van a formar
las alturas de nuestros rectángulos. Vamos a ver cómo se realiza. ¿Sale? Entonces, para calcular la altura de cada rectángulo se evalúa la función con cada valor de A, A1, A2, A3. Ustedes saben que de la gráfica anterior se obtuvo que el valor de A es 0. Ahora como el delta X va a ser 1, por lo tanto aquí A1 va a ser 1. Si le sumamos 1 a A1, vamos a obtener el valor de A2, que sería 2. Y finalmente el valor de A3, que en este caso sería 3. Ahora procedemos a evaluar las funciones. La función nosotros sabemos que es f de x es igual a menos x elevado al cuadrado más 4x. Si nosotros sustituimos cada uno de estos valores, comenzando con a, nos va a quedar lo siguiente. F de a es igual a menos, ya saben ustedes que f de a en este caso sería 0, 0 al cuadrado más 4 que multiplica 0. Y si son observadores se pueden dar cuenta que toda cantidad elevada a la 0 y multiplicada por 0 se anula. Y con esto obtenemos nuestro primer valor. ¿Sale? F de A igual a 0. Lo mismo hacemos ahora con el segundo valor. Vamos con el segundo valor. Vamos a calcular ahora F de A1 o A sub 1 en este caso. Nosotros sabemos que A1 es 1. Por lo tanto, al sustituir en nuestra función, nos queda menos, paréntesis, 1 elevado al cuadrado más 4 que multiplica 1. Si simplificamos, f de a sub 1 es igual a 1 al cuadrado. 1 al cuadrado nos da 1. Por el menos, obtenemos menos 1. 4 por 1, 4. Menos 1 más 4. Si nosotros efectuamos esta resta, a 4 le quitamos 1, vamos a obtener nuestro resultado que es 3. F de a sub 1 es igual a 3. ¿Sale? Y vamos a encerrar nuestro resultado. ¿Sale? Aquí ya tenemos las dos evaluaciones, con A y con A1. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con A2. Si nosotros ahora evaluamos la función con f de a sub 2, nosotros sabemos que a sub 2 es igual a 2. Por lo tanto, la función nos va a quedar menos 2 elevado al cuadrado más 4 que multiplica 2. Si efectuamos operaciones y simplificamos la potencia y la multiplicación, nos va a quedar que f de a sub 2 es igual a 2 al cuadrado, 4. Por el menos nos va a quedar menos 4. Más 4 por 2, 8. Nos va a quedar más 8. Si simplificamos, f de a sub 2 nos va a quedar 8 menos 4, 4. Y con esto obtenemos nuestro tercer valor. Lo encerramos. ¿Sale? Vamos con el último valor de a. Vamos a evaluar la función ahora con a sub 3. ¿Sale? F de a sub 3. Ustedes recuerdan que f de a sub 3 es igual a 3. Por lo tanto, nos va a quedar menos 3 al cuadrado más 4 por 3. Si simplificamos la potencia y la multiplicación, nos va a quedar lo siguiente. 3 al cuadrado 9, por el menos nos queda menos 9. Más
4 por 3, 12. Si seguimos simplificando, vamos a obtener nuestro resultado final de haber evaluado con f a sub 3, que en este caso sería 12 menos 9, 3, ¿sale? Y encerramos nuestro resultado. Si nosotros quisiéramos trazar cada uno de los rectángulos con sus respectivos anchos y alturas, o bases y alturas, tendríamos que realizar o hacer lo siguiente. Primero vamos a marcar cada uno de los valores de A. En este caso aquí tengo el valor de A. Aquí iría el valor de A1 o A sub 1. Abajo del 2 el valor de A sub 2. Y finalmente en este punto el valor de A sub 3. ¿Sale? Y trazamos los rectángulos con sus respectivas alturas. Vean cómo lo vamos a hacer. Para el primer rectángulo, recuerden que el primer rectángulo comienza de 0. ¿Sale? Por lo tanto, aquí nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente, a trazar el rectángulo. Vean, comienza de esta parte, pero si ustedes son observadores, este rectángulo no va a tener altura. O sea que prácticamente este rectángulo quedaría así, como una línea. Voy a hacer un pequeño acercamiento, quedaría prácticamente como una línea. ¿Observaron? Para el segundo rectángulo, comienza a partir de A sub 1 y se extiende hasta A sub 2, pero debe de topar o de llegar hasta la curva, ahí. Y si ustedes observan, fíjense cómo al momento de trazarlo, efectivamente este de A1 o A sub 1, su altura va a ser 3, la que habíamos obtenido al evaluar la función. Si hacemos el mismo procedimiento, pero ahora, si hacemos el mismo procedimiento trazando el tercer rectángulo de la siguiente manera, vean, comienza desde el 2 y termina hasta el 3, tocando la parte superior de la curva, de esta manera. Y finalmente, el último rectángulo, recuerden que debe de comenzar desde A sub 3 con un ancho o una base de aproximadamente 1 y debe de tocar la altura de nuestro rectángulo, algo más o menos así. ¿Sale? Vean cómo efectivamente nos quedaron las alturas de A0, de A sub 1 llega hasta el 3, de A sub 2 llega hasta el 4 y de A sub 3 también llega a 3. ¿Sale? Finalmente, en una tabla de datos, vamos a escribir cada uno de los valores obtenidos, tanto del delta x, es decir, la base, como la altura obtenida al evaluar las funciones, tanto del primer rectángulo, rectángulo 1, que va desde A hasta A sub 1, del segundo rectángulo que va desde A sub 1 hasta el valor de 2 o A sub 3, el tercer rectángulo que va desde 2 hasta 3, es decir, desde A sub 2 hasta A sub 3, y finalmente el cuarto rectángulo que va desde 3 a 4. Como ustedes saben, la base para todos es de una unidad, por lo tanto en cada uno de ellos anotamos una unidad.
¿sale? Para el valor de las alturas fueron los valores que nosotros obtuvimos al evaluar con los valores de A sub 1, A sub 2, A sub 3. Para el primer rectángulo obtuvimos una altura de 0. Para el segundo rectángulo, una altura de 3. Para el tercer rectángulo, una altura de 4. Vean. Para el cuarto rectángulo obtuvimos una altura de 3. ¿Sale? Y lo anotamos. Finalmente, ahora podemos determinar el área de cada uno de los rectángulos. Recuerden que para calcular el área de un rectángulo está determinado por la fórmula de base por altura. Es decir, tenemos que multiplicar el valor del delta x por el valor de f de x o bien la base por la altura. Si nosotros hacemos estos cálculos, vamos a obtener lo siguiente: 1 por 0, 0, 1 por 3, 3, 1 por 4, 4 y 1 por 3, 3. Todas serían en unidades cuadradas. ¿Sale? Como no nos proporcionan el dato si son centímetros, metros, etcétera, vamos a manejarlo como unidades cuadradas. Y ya para finalizar, pues tenemos que sacar el área total. El área total va a ser igual a el área 1 más el área 2 más el área 3 más el área 4. Sale cada uno de estos valores. Al sumarlos obtenemos que es igual a 10 unidades cuadradas. ¿Sale? Y eso sería prácticamente todo. En resumen, para que tú calcules el área bajo la curva de cualquier función que no nos produzca una figura regular, tú la puedes seccionar o dividir en rectángulos. Lo primero que tienes que hacer es elegir cuántos rectángulos quieres obtener. Nosotros al iniciar seleccionamos 4 rectángulos, es decir, n igual a 4. Una vez que tienes el valor o el número de rectángulos que tú deseas, pues procedes a calcular el ancho que va a tener cada rectángulo. Para eso, a el valor de b, ¿sale? Le tendrías que restar, aquí es el valor de b, que es el límite superior, le tendrías que restar el límite inferior, que en este caso es a, que es 0. Lo restamos, 4 menos 0, nos queda 4. Y finalmente lo dividimos entre el número de rectángulos, que es 4, y obtenemos el ancho, que en este caso sería nuestro delta x, que es 1. ¿Sale? Después evaluamos la función con cada uno de los valores de a. Aquí el valor de a es 0, el valor de a sub 1 es 1, el valor de a sub 2 es 2 y el valor de a sub 3 es 3. Para obtener las respectivas alturas. Conociendo las bases y las alturas, determinamos la área de cada uno de esos rectángulos, la sumamos y obtenemos el área total bajo la curva. Recuerden que esta es un área aproximada. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta pronto.